muchas gracias por esta introducción. Buenas noches a todos. Es un placer para mí poder estar aquí. No voy a dictar una conferencia, sino hacer algunos comentarios acerca de este nuevo libro, que tiene que ver sobre todo con los años 60, la ola de antisemitismo y la reacción de la colectividad argentina judía. Yo siempre digo Argentina judía y no judía argentina, para enfatizar el componente identitario argentino ante todo, frente a esta ola de antisemitismo. Y la verdad es que me es importante presentar este libro, por un lado, en marcos universitarios, académicos. Anteayer hicimos unas presentaciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La próxima semana lo vamos a hacer en la Universidad de San Martín, pero al mismo tiempo presentar el libro en marcos comunitarios judíos de todo matiz político ideológico, si quieren. Hice una el martes en Amia, ayer hice otra en Tzavta, con la gente de Nueva Sion que has mencionado anteriormente. Estoy con ustedes esta noche. La próxima semana también hay una presentación en el Museo de la Shoah. Así que voy recorriendo distintos marcos para poder dialogar con más gente. Primero, algún comentario de tipo, digamos, metodológico. Este libro es distinto de mis libros anteriores, porque se basa sobre todo en un proyecto de historia oral, es decir, una serie de entrevistas que hice con ex miembros o militantes o activistas de la Organización de Autodefensa Judía, con diplomáticos veteranos, con ex agentes del Mossad, con ex funcionarios de la agencia judía. En parte, la decisión de basarme en esta serie de entrevistas tenía que ver con el hecho de que los documentos más importantes, relevantes a esta temática, están depositados en el archivo del Mossad. Y los investigadores no tenemos acceso a esta documentación. En principio, el Mossad, como cualquier otro organismo estatal, tenía que abrir por lo menos una parte de la documentación una vez que pasaron 50 años desde los sucesos descritos en estos documentos. Sin embargo, cuando el Estado de Israel cumplió 49 años, el gobierno decidió hacer una excepción y decidió que en el caso del Mossad iban a ser 70 años y no 50. Cuando cumplió el Estado de Israel 69 años, decidió el gobierno hacer una excepción y que en el caso del Mossad iban a ser 90 años y no 50 años, lo que significa que yo seguramente, no sé con respecto a ustedes, yo seguramente no voy a tener acceso a esta documentación. Sí intenté conseguir distintos documentos en archivos no estatales en el Estado de Israel, sobre todo archivos de los movimientos políticos, en el archivo de la Shomer en Givat Haviva, en el archivo del movimiento Betar en Tel Aviv y otros archivos. De vez en cuando sí tuve suerte, porque todos somos humanos, lo que significa que también hacemos errores. Entonces, cuando me llegaron legajos con documentación de la Cancillería israelí, con muchos documentos que no estaban ahí por cuestiones de censura, de vez en cuando el muchacho o la muchacha se equivocaron y dejaron algún informe del Mossad en un legajo u otro, así que esa es suerte. Y trabajé con archivos de organizaciones judías norteamericanas, la American Jewish Committee, el Congreso Judío Mundial, etc. Pero como digo,
lo importante o lo más importante para este libro fue el proyecto de historia oral, la serie de entrevistas. Ahora, no fue la primera vez que hice entrevistas para un libro u otro. Ya para mi primer libro, publicado hace 35 años, sobre el pacto Perón-Franco y las relaciones entre la Argentina peronista y la España franquista, hice una serie de entrevistas con ex ministros del primer y segundo gobierno de Perón y otra gente que estaba involucrada de un modo u otro en las relaciones entre Argentina y España. Sin embargo, en estas entrevistas yo tenía la sensación de que la gente ya tenía un discurso preparado. Es decir, muchos habían entrevistado a esta gente antes que yo llegara a ellos y era como llegar a una máquina donde uno presiona el botón de play y la persona empieza a cantar, entre comillas. En este caso, muchos de mis entrevistados hablaron por primera vez de sus experiencias con alguien que no sea un compañero de ruta en las actividades de autodefensa. Muchos ni a sus propios hijos o nietos no contaron esta historia. Y la verdad es que muchos otros tampoco querían hablar conmigo, porque insistían en que es una historia que no se debe contar, que un libro como este pudiera dañar los intereses de la comunidad argentina judía o poner obstáculos en las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel y cosas de este tipo. Y de hecho, en la discusión que hemos tenido en AMIA el día martes, me parece, la primera pregunta que me hicieron es si no era falta de responsabilidad por mi parte publicar un libro de este tipo. Y yo insistí que para mí como historiador, al pasar 50 años o más, ya es parte de la historia, para bien o para mal, y por lo tanto sí es importante contarla. Entonces este es el primer comentario con respecto a la metodología detrás de este libro. Hubiera podido sí entrevistar a más gente, pero llega algún momento cuando uno tiene que decidir, bueno, ya tengo suficiente material, suficiente información, tengo que sentarme a escribir el libro. Ahora, el desafío que representa una entrevista oral con una persona con respecto a sucesos que habían pasado hace 50 años es enorme. Y a menudo lo que me interesaba en las entrevistas no fue la información específica acerca de una actividad u otra. Es decir, no me importaba tanto si de hecho ocurrió el 4 de mayo, el 6 de julio o el 17 de octubre. No me importaba tanto si eso ocurrió en la Avenida Corrientes o, qué sé yo, en la calle Canning, se llamaba todavía Canning, de aquel momento. Pero sí me interesaba mucho entender la motivación detrás de estas actividades. ¿Qué pensaban que estaban haciendo en aquel momento? ¿Qué pensaban que lograban hacer? ¿Y cómo lo reflexionan en retrospectiva, al pasar 50, 60 años de estos sucesos? Y uno tiene que aprender también a escuchar los silencios y no solamente lo que la persona dice. Es decir, como hablaban muchos de ellos, como hablaban por primera vez de estos temas, ver dónde hay una pausa
donde paran por un segundo, 10 segundos o un minuto entero, que es mucho tiempo en una entrevista, para intentar procesar sus recuerdos al respecto. Entonces, para mí fue una experiencia muy interesante, muy importante. Cuando hablamos de principios de los años 60 y de la ola de antisemitismo que siguió el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann aquí en mayo de 1960 por los agentes del Mossad, tenemos que entender que desde una perspectiva histórica estamos hablando de casi, entre comillas, unos minutos después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que acercarse a la percepción que tenía la gente en aquel momento. Se creó un ambiente de pánico entre muchos judíos en este país y entre muchos dirigentes israelíes. Hubo un temor real, entre comillas, digo entre comillas, porque en retrospectiva nos parece muy exagerado este temor, pero hubo un gran temor acerca de una posible segunda Shoah en Argentina, en estos términos, no de un posible, no sé, incidente antisemita de un carácter u otro. Si uno, por ejemplo, lee los textos de figuras legendarias de las rebeliones en los guetos, Jaika Grossman, Silvia Lubetkin, ellos pensaban que existía una amenaza, un peligro de un segundo holocausto en Argentina. Abba Kovner empezó a elaborar planes para una posible evacuación de los judíos de la Argentina para evitar otra hecatombe, esta vez en Argentina. Otro plan, ambos no se materializaron. Otro plan tenía que ver con la posibilidad de prorrogar el servicio militar obligatorio israelí en un año más y que los jóvenes israelíes pasaran este año adicional aquí en Argentina, guardando las instituciones judías, los templos, etcétera, etcétera. En este ambiente, el mensaje que recibieron los Hanijim de los movimientos juveniles era de que Perdón, Hanijim, porque hay un... ¿Ok? Sí, sí. Hanijim son los Educando. los chicos de los que se educaba, son los Hanijim, los chicos. Exacto. ¿Sí? Muy bien, gracias. Los alumnos. Sí, sí, está bien. El mensaje que recibieron era que los judíos no iban a ser una vez más víctimas pasivas, sino van a tomar su suerte o van a luchar activamente en contra de los matones antisemitas de Tacuara, de Guardia Restauradora Nacionalista o de otras organizaciones de extrema derecha, católica, racista, que existían en aquel momento en este país. Y de hecho no importaba si se trataba de enviados del Shomer o del Beitar o del Bnei Akiva o Dror Abonim o Echalutz, todos de hecho, a pesar de las diferencias político-ideológicas con respecto a la sociedad en Israel, todos repetían el mismo mensaje. Y por lo tanto, en colaboración con el liderazgo comunitario judío, en colaboración con el Estado de Israel a través de los enviados
de los movimientos kibutzianos, a través de la embajada y sus diplomáticos, a través de los funcionarios de la agencia judía y con la ayuda de agentes del Mossad, empezaron a entrenar a jóvenes judíos en distintas tácticas de lucha con armas frías, así se dice, armas Armas blancas. Sí. Sí, cuchillos, Exacto, Armas exacto. Y con palos, exacto. Cachiporras. cachiporras. Por eso el título de. No armas de fuego, Claro, Pero armas también blancas. armas de pero fuego. también armas de fuego. Armas blancas. Sí, se entrenaban estos jóvenes o en las distintas instituciones judías, en Maccabi, en Hebraica, en algunos colegios, en campamentos en provincia de Buenos Aires, pero sedes y otros lugares, y sobre todo en el campamento conocido como Maccabilandia, en la sierra de Córdoba. Y ahí se entrenaban con armas de fuego, etc. Los que estaban destinados a jugar el rol de, entre comillas, oficiales en esta organización de autodefensa, llegaron a Israel por unos meses para pasar una serie de entrenamientos por el Mossad israelí. Y estamos hablando de una organización que si sumaban el número de los miembros a lo largo de una década y media, digamos entre el año 1960 y mediados de los 70, con el golpe militar, golpe militar de marzo de 1976, estamos hablando de varios miles de jóvenes judíos involucrados en estas actividades. No se trata de un puñado de chicos, sino de varios miles de participantes en estas actividades. No se trataba nada más de guardar las instituciones judías o los templos durante las fiestas judías, sino también de una serie de operaciones o operativos violentos en contra de las organizaciones antisemitas, en un par de casos asesinatos de matones antisemitas, en muchos casos simplemente intentaron encontrarlos y romperles los huesos. En varios casos lanzaron bombas de alquitrán o molotov sobre imprentas que imprimían literatura antisemita. En un caso, en un enfrentamiento con 3 policías aquí en los suburbios de Buenos Aires, mataron a un policía. Es decir, una serie de actividades violentas. Y algunos de mis entrevistados, al reflexionar acerca de sus actividades allí por los años 60, me dijeron cosas como: hoy en día me parece una locura participar en tales actividades. Unos me dijeron, se trataba de algo similar a las propias actividades de Tacuara o de organizaciones de extrema derecha, como un espejo de... es que siempre la violencia provoca otra violencia y es un ciclo vicioso. Para mí esto refleja un fenómeno más amplio en la Argentina de aquellos años, una creciente legitimidad que se dio al uso de la violencia para promover la agenda política de una organización u otra,
o para proteger los derechos de distintas minorías oprimidas. En este caso, no hubo mucha diferencia entre organizaciones de izquierda y organizaciones de derecha, organizaciones judías y organizaciones no judías. Todos tenían esta sensación de que en las circunstancias del momento no hubo otra sino emplear la violencia para o proteger sus derechos o promover su agenda política. Hay que tener en cuenta, como ustedes saben mejor que yo, que después del éxito de la Revolución Cubana, muchos jóvenes tenían esta impresión de que sí se podía cambiar profundamente a la sociedad o al orden político y que se creó una ventana de oportunidad que habría que aprovechar aquí y ahora. Y si no lo hacemos ahora, capaz que vamos a perder la oportunidad y esta ventana se va a cerrar. Hubo una tensión interna entre muchos de los participantes en estas actividades. Gracias. Sobre todo entre los sionistas socialistas. Dentro, sí. La cuestión era si tenemos que limitarnos a una lucha de carácter, digamos, étnico, una lucha nada más para proteger a los judíos, para promover la causa judía, o tenemos que formar una fuente más amplia. Un frente más amplio, incluyendo a todos los grupos que luchaban por una Argentina democrática, pluralista, tolerante. Los enviados israelíes insistían en que hubo necesidad de limitar la lucha a favor de las causas judías y para proteger los intereses judíos. Es decir, no colaborar, por ejemplo, con grupos comunistas de autodefensa que también operaban en aquellos años. Esta tensión nunca fue completamente resuelta y llega a su cima a fines de los 60 y principios de los 70, y cuando algunos de los miembros de la Organización de Autodefensa Judía pasan a los movimientos guerrilleros. Es decir, dicen, nosotros queremos luchar no solamente para proteger a los judíos, a la minoría judía en este país, sino por una Argentina democrática, con más igualdad, más pluralista y más tolerante. No fueron muchos, pero en algunos casos se podía ver a ex miembros de Tacuara por un lado y a ex miembros de la Organización de Autodefensa Judía luchando uno al lado del otro en Montoneros. Claro. Exacto, sí, sí. Otro tema que aparece una y otra vez a lo largo de las páginas de este libro es, de hecho, ¿quién le otorgó al Estado de Israel la responsabilidad por la seguridad de las comunidades judías en todo el mundo? No es que, no sé, de una comunidad u otra le pidieron, necesitamos su ayuda, por favor, vengan a ayudarnos, sino por una decisión del entonces primer ministro David Ben-Gurión y el entonces jefe o director del Mossad, Isser Harel. El Mossad tomó la responsabilidad también para la seguridad de las comunidades judías de la diáspora. Y así vemos al Estado de Israel entrenando a ciudadanos de otros países para activar en sus países de residencia, no en el Estado de Israel. Y eso
es muy problemático desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Puede un Estado entrenar a los ciudadanos de otro país o de otro Estado para actividades semiclandestinas con armas? Este es un tema que de hecho, por lo menos hasta los años 80, nunca se debatió. No hablo en la opinión pública israelí, porque todo era secreto, pero ni en el propio gobierno israelí se debatió este tema. ¿Qué significa este tipo de involucramiento? ¿Qué implicaciones puede tener? Etcétera, etcétera. El libro tiene, ¿cuántos capítulos? 6 capítulos y un epílogo. 4 de los 6 capítulos están dedicados a la Argentina, en los años 60 y principios de los años 70. 2 están dedicados a Uruguay en aquellos años. Mi idea inicial fue dedicar al libro a 4 casos: Argentina, Uruguay, Venezuela y Chile. En el caso de Venezuela decidí al final no incluirlo, aunque sí tengo bastante material al respecto. Como están las cosas en Venezuela en los últimos años, sí tenía mis dudas si alguien, no sé, podría abusar y aprovechar este libro para fines hostiles hacia los judíos. Igual, todos los venezolanos, incluyendo los judíos, tienen que enfrentar tantos desafíos allí en los últimos años, que decidí que no era responsable incluir esta discusión. En el caso de Chile, donde la Organización de Autodefensa Judía tenía mejor infraestructura que aquí, menos gente estaba dispuesta a colaborar conmigo. Capaz que la sombra de un largo periodo autoritario aún tiene su influencia en la mente de mucha gente. Así que por ahora el libro está dedicado nada más a los casos de Argentina y Uruguay. En Argentina, sin duda, a partir del secuestro de Adolf Eichmann en 1960, estamos frente a un nuevo periodo con respecto al antisemitismo y a la reacción de la colectividad judía al mismo. Eso no quiere decir que no surgieron en forma espontánea grupos de autodefensa judía en un periodo anterior. Ya en los años 30, frente a un creciente nacionalismo aquí en Argentina, surgieron en forma espontánea distintos grupos de autodefensa, grupos comunistas, grupos del Ashomer. El mismo Jacobo Timerman en su libro de memorias menciona este tipo de actividades. La gran diferencia es que en los años 60 y principios de los 70 el Estado de Israel está muy involucrado en estas actividades de autodefensa, lo que no fue el caso para los años 30. En Uruguay, primero el libro intenta desafiar el mito de que, a diferencia de Argentina, en Uruguay nunca existió un antisemitismo. Aquí sí tenían una tradición nacionalista de extrema derecha, pero en Uruguay, en esta Suiza de Sudamérica, no, para nada. Bueno, sí hubo organizaciones de extrema derecha, antisemita, racista, también en Uruguay de los 60, y lo estoy detallando. Y por lo tanto también existió la, entre comillas, necesidad de reaccionar frente a estos grupos en forma de organización de autodefensa. En Uruguay ocurrió en el año 1965 el único caso
cuando el Mossad asesinó a un criminal de guerra. La única vez en la historia en que eso pasó fue en Montevideo en 1965. Mataron, asesinaron al criminal de guerra letón Herbert Kukus. Y eso también provocó distintas expresiones antisemitas y la acusación de doble lealtad hacia los judíos en este país. El Mossad de los años 60 es una organización muy pequeña y no podía llevar a cabo operaciones tipo el secuestro de Eichmann o el asesinato de Kukus sin la ayuda local. Y miembros de los grupos de autodefensa colaboraban con el Mossad en intentar localizar a Adolf Eichmann, en intentar localizar a Mengele, que Israel tenía esta fantasía de quizá poder llevar a ambos desde aquí en el avión de El Al a Israel, en buscar vías alternativas de escape, por si acaso algo iba a fallar con el plan de llevarlo a Eichmann en este avión israelí. En todo tipo de en la necesidad de alquilar varios departamentos donde podían tenerlo a Eichmann hasta que lo sacaban del país, en fotografiar distintos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó en Uruguay a mediados de los 60. Sin la ayuda local de los miembros de los grupos de autodefensa, hubiera sido imposible, de hecho, liquidar a este criminal de guerra en Montevideo. ¿Qué más? Antes de abrir el espacio para preguntas y comentarios, sí, me refiero en este libro a los patrones del reclutamiento de los jóvenes, a distintas actividades, no solamente en contra de organizaciones de extrema derecha, sino también en contra de la Liga Árabe. Hussein Triki fue el representante de la Liga Árabe en Argentina en aquellos años. En un par de oportunidades, los miembros de la autodefensa quemaron las oficinas de la Liga Árabe aquí en el centro de Buenos Aires. El libro también se refiere a estos grupos de autodefensa fuera de la capital federal, también en las provincias, en Tucumán, en Mendoza, Entre Ríos y otros lugares. A la cuestión de la participación de judíos sefardíes también en esta organización, generalizando, los sefardíes hasta aquel entonces estaban más alejados del sionismo comparando con los judíos ashkenazíes. ¿Qué más? Aquí en Argentina, entre los movimientos juveniles, el Hashomer jugó el papel más importante. Sin embargo, en Uruguay, Betar jugó un papel más importante que Hashomer. Para los que no conocen, Hashomer Hatzair es el socialismo, responde a, digamos, al sionismo socialista, y Betar sería el que responde al Likud, al partido de Netanyahu, digamos. Más o menos, para hacer algo bastante grueso, ¿no? Sí, puede sí. tener sus variaciones, pero eran los movimientos juveniles, sí. movimientos juveniles que estaban en la Argentina, digamos, Sí. y en otros países. Exacto. Netanyahu se fue muy a la derecha ahora, comparado con el de ese momento. Es cierto, es muy cierto.
Sí, los veteranos del Likud no el Likud no de pueden... aquel momento era un movimiento progresista comparado a Comparado con el gobierno de extrema derecha que tenemos hoy en día, sí. Yo creo que es mejor para aclarar cuál es de derecha, cuál es de izquierda, porque yo desconozco y se me hace un lío. El Likud es un partido de derecha, pero lo que estamos hablando acá es la Yomer Hatzair, que es un movimiento juvenil que responde a los partidos de izquierda, a Meretz y a partidos de izquierda israelíes, al socialismo, y el Likud, y Betar, que es la otra organización juvenil, responde al Likud, responde a lo que es la derecha israelí, digamos. ¿Está bien? Es grueso, hay variaciones. Bueno, ¿no? entonces vamos a abrir el espacio para preguntas y Yo creo comentarios. que ahí había que aclarar un tema importante cuando se habla de la Yomer. Y la Yomer era la parte más joven del movimiento, Sí, sí. pero había una parte más adulta. que era Hativán y Levitch. Sí, Hativán y Levitch reciben este libro mucha atención, así como el periódico Nueva Sion, que también instó a los jóvenes judíos a tomar la iniciativa y no quedarse pasivos frente a distintos casos. Los casos más conocidos es el caso aún no resuelto de Norma Penjerek, el caso de Graciela Sirota, el asesinato de Raúl Alterman en 1964. Todos estos casos de antisemitismo violento tenían un impacto enorme en la mente de muchos judíos en este país. Y como dije ayer o anteayer en una de las presentaciones, de hecho, una vez que se publicó el caso Sirota, mis suegros tomaron la decisión de acercarse a las oficinas de la agencia judía para empezar los trámites y trasladarse al Estado de Israel. Bueno, preguntas, comentarios y sobre todo, sí, como cualquier autor, me encantaría si lean el libro y aún más si después me envíen distintos comentarios o que comparten conmigo algunos de sus recuerdos de aquellos años. Sí. Bueno, nada más un par de comentarios ahora por lugar a las preguntas. Si uno mira la estadística de la agencia judía de la Argentina en la década del 60, hay un enorme crecimiento de la Aliyá a Israel en estos años, de los primeros años de la década del 60, hasta se llega a cifras de 3.000 personas en un año, que es muchísimo para una comunidad que en aquel momento tenía 300.000. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? Yo ya tengo una pregunta. Dos cosas muy cortas. Una, la comunidad judía en Venezuela creo que es muy pequeña. Sí. Si bien es muy fuerte económicamente, es muy pequeña. Eso por un lado. Por otro lado, si podrías personalizar, yo no leí el libro, pero si personalizas un poco de acuerdo a algo que escuché sobre tanto Furmansky, las implicancias y todo lo que tiene que ver con la formación personal y la información personal que hay sobre estos casos. Sí, Tata Furmansky recibe bastante atención a este libro. Furmansky vino a mi oficina varias veces, compartió conmigo varios de sus escritos, aunque me pidió y le prometí no usar nada hasta su fallecimiento, y yo respeté mi promesa, y el libro se publicó después de la muerte, después del fallecimiento de Furmansky. Furmansky jugó un papel muy importante, sobre todo en Maccabilandia, en el entrenamiento de los jóvenes judíos. Maccabi en general tuvo un rol director en estas actividades. En la edición en castellano no incluí fotos, pero en otras ediciones, incluyendo la edición en hebreo que se va a publicar en 2 o 3 meses, tengo varias fotos de Maccabilandia que
la hija mayor de Tata me dio, Nora Fumansky. Todas las actividades de autodefensa tenían también su aspecto educativo o pedagógico. Por lo tanto, si hablamos de Maccabilandia, por ejemplo, los educandos, los jóvenes, también preparaban obras de teatro y casi siempre estaban dedicadas a la Shoah. Y tengo los folletos, los programas de estas funciones teatrales y es impresionante. El ligazón, el lazo que se creó entre la memoria de la Shoah y la necesidad de participar en actividades de autodefensa tenía suma importancia. Pero aparte de Tata Fumansky está Mogilevsky, que también tuvo su papel en la organización, en el entrenamiento de jóvenes, y una larga lista de personas. Muchos aparecen con su nombre y apellido. Otros me pidieron aparecer nada más con las siglas de su nombre. Entonces se van a encontrar con YR. Algunos van a poder adivinar de quién se trataba. Algunos me pidieron quedarse en el anonimato y por lo tanto, aunque cito de mis entrevistas con ellos, aparecen como uno de los miembros de en esta zona o en este barrio, etc. Porque a veces me decían que no sé, tenían familiares aquí y por alguna razón tenían miedo de que eso pudiera influir, no sé cómo. Y yo obviamente respeté a cada pedido, no sé, pasé uno por uno para preguntar, ¿puedo citarte con tu nombre y apellido? Sí, no, etc. Entonces aparecen muchas figuras relevantes en eso. Yo tengo una pregunta. Él maneja... Yo voy a manejar el micrófono. Bueno, yo sí, quería preguntarte algo, pero bueno, a ver, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Supongo que conoces el libro de Miriam Levin y otro autor, Sí. que describe la vida de un agente encubierto. Sí, perdón. El autor está acá. Bueno, Horacio Lunsky, ahí está. Uno de los un autores. saludo. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. Quisiera conocer, digamos, si vos en algún momento te cruzaste con la posibilidad de investigar, porque la conexión entre las secciones más tenebrosas de la Policía Federal y las organizaciones de ultraderecha, quizás una cosa te llevara a la otra. ¿Existe eso? Bueno, voy a decir un par de cosas al respecto. Primero que uno de los esfuerzos que hizo la Organización de Autodefensa fue infiltrarse en las organizaciones de extrema derecha y así lograron tener información acerca de posibles actividades, etc. Es muy probable que las organizaciones de extrema derecha también lograron infiltrarse en los grupos de autodefensa, por lo menos en 2 o 3 casos. Algunos planes de operativos no lograron materializarse porque los grupos de autodefensa tenían alguna información al respecto. Tu pregunta tiene que ver con un interrogante central en este libro. ¿Hasta qué punto el Estado argentino estaba al tanto de estas actividades?
si no sabían mucho al respecto, okay, sí sabían por qué no hicieron prácticamente nada para limitar estas actividades de los grupos de autodefensa. Capaz que les convenía en algún momento que exista este conflicto entre los grupos de extrema derecha y los grupos judíos. No lo tengo muy claro, no ofrezco una respuesta, formulo la pregunta en el libro, pero no ofrezco una explicación. Algunas entidades policiales o de seguridad sí sabían por lo menos algo acerca de estas actividades, sobre todo que hubo denuncias por parte de algunos dirigentes peronistas, como el diputado Cornejo Linares, por ejemplo, de los representantes de la Liga Árabe, diciendo que en los campamentos de los movimientos juveniles sionistas en la provincia de Buenos Aires, de hecho Israel está entrenando en forma militar a ciudadanos argentinos. Y por ejemplo en el año 63 el director de la división del Medio Oriente en la Cancillería Argentina lo llamó a un diplomático israelí para expresar la preocupación argentina frente a estas actividades semiclandestinas. Y unas horas después ya llegó un cable de la Cancillería en Jerusalén a la embajada aquí en Buenos Aires diciendo: tenés que convencerlo a este señor de que no se trata de ningún entrenamiento militar, sino de un entrenamiento para la vida en los kibutzim una vez que los jóvenes se trasladan a Israel. Es decir, me parece imposible que no sabían nada. ¿Hasta qué punto sí sabían y por qué no hicieron prácticamente nada? ¿Cómo es que, por ejemplo, cuando uno de los muchachos judíos mató a un policía, este muchacho terminó en Israel con una carrera muy exitosa? ¿Cómo es que varios meses después un juez en La Plata de hecho decide liberar a todos los judíos detenidos a raíz de su participación en este conflicto que terminó con la muerte de uno de los policías? No lo sé. Sí, te puedo decir que uno de los miembros de esta organización de autodefensa se conocía como el hombre con el portafolio negro, porque ahí tenía sobres con dinero que usaba en una comisaría u otra. Pero mucho más que eso no te puedo decir. Bueno, Marcelo. Simplemente una experiencia que tuve. Yo en el año 1975 estaba en un centro juvenil sionista de izquierda, el Bialik de Villa Sabores, adscripto a la Yomer Hatzair, y para esa época, era la época de Isabelita, había un clima antisemita bastante pesado, y como era un shule donde activábamos, estaba a una cuadra de la cancha de Argentinos Juniors, y ahí había la barra brava, una patota, y siempre nos se acercaban y nos empezaban a pegar a la gente que salía. A su vez había una organización interna dentro del centro juvenil, que teníamos como 400 Janijim, entre Janijim y Madrijim, y nos entrenaban. Después ya tenía 16 años, al año siguiente también, que ya fue la época del golpe. Después de la PEULA, de la actividad,
nosotros nos íbamos y teníamos que volver para que nos den entrenamiento de lucha. Y a su vez elegían a los más forzudos, a los más potentes para entrenarlos. Especialmente iban los domingos a la mañana, estaba mi hermano metido ahí. Una vez hubo un enfrentamiento, después fue increciendo la situación, hasta que un día hubo una batalla campal realmente, porque no podían salir los grupitos, no podíamos salir para irnos a nuestras casas, y tuvieron que salir el grupo de los Madrijim de 18, 19 años, y hubo una batalla campal donde creo que ganamos, porque volvieron bastante enteros, le dieron una flor de paliza a los de Argentinos Juniors, y después no hubo más problemas. En esa época sentíamos que no teníamos ninguna protección a nivel policial ni contrario. Sí, interesante. Comentario. Yo te quería preguntar algo antes de seguir, que ya tengo un par de preguntas. Vos, leyendo parte de lo que vos escribiste, decís que en 1955, el golpe de la Revolución Libertadora, contra todo lo que uno piensa y sabe, existía miedo porque la Revolución Libertadora identificaba a los judíos como peronistas. Sí, entre junio de 1955 y septiembre de 1955 llega Israel a Buenos Aires. David Ben-Gurión decide enviarlo a Buenos Aires porque tenían miedo de la campaña antisemita de los antiperonistas. Desde fines de 1954, en el contexto del conflicto entre Perón y el establishment de la Iglesia Católica, se notaba que en muchas manifestaciones de los antiperonistas aparecían carteles antisemitas, incluyendo, por ejemplo, uno en contra de Ángel Borlensky, ministro del Interior católico de origen italiano, pero pusieron Borlensky. No, claro, es Borlenghi, le pusieron Borlensky a propósito. Para decir que de hecho Perón era un títere nada más en manos de los judíos. Es decir, existió cierta identificación en aquel momento entre la colectividad judía y el peronismo. Es recién después de caer Perón que los esfuerzos del establishment judío tenían mucho éxito en el esfuerzo de desperonizar la colectividad y borrar de la memoria colectiva este apoyo por parte de los argentinos judíos al movimiento peronista o al gobierno peronista, como quieran. Bien. Sí, yo quería hacer una pregunta, Rabanal, porque mencionaste el tema particularmente de la tensión o el conflicto entre las personas que viven en Israel. Yo no sé si entrevistaste a gente fuera de Israel, en Argentina, en Venezuela, porque me parece interesante cuando comentás aspectos que tienen que ver con la formación de los jóvenes judíos en la Argentina en la década del 60 y el 70. En ese sentido me parece que allí muchos de los que estuvieron formados en las organizaciones de autodefensas, en los KEN, en los shules, en las escuelas, la impronta que tuvo el efecto histórico de la década del 60 y las transformaciones tan significativas que generaron, plantearon que muchos de esos jóvenes varones y también muchachas pasaran sin grandes dificultades a las organizaciones radicalizadas, por lo menos aquí en la Argentina. Y eso no significó una radicalización hacia la izquierda, sino en organizaciones de izquierda o las organizaciones clandestinas en un momento, peronistas también. Pero por otra parte, cuando pasan a las organizaciones, pasan con un saber hacer
y un conocimiento que los posiciona en lugares de conducción de las organizaciones revolucionarias en ese momento en la Argentina. Yo no sé, bueno, mi pregunta tiene que ver, primero, si hiciste entrevistas fuera de Israel. Claro. Y por otra parte, si las hiciste, ¿cómo se sostiene esa tensión que me parece muy importante? Porque mucho del ocultamiento, de la negación o el desplazamiento de nombres de personas trascendentes en las organizaciones han desaparecido en la comunidad, y tales como los grandes revolucionarios anarquistas del principio del siglo, que también fueron judíos y estuvieron en la Argentina también con aspectos trascendentes en la historia de nuestro país, no tienen una relevancia que me parece que merecerían tenerlo. Esto por una parte, pero por otra parte me interesa ver esa tensión o conflicto con jóvenes que pasaron ya capacitados a la conducción de las organizaciones en Argentina. ¿Qué organizaciones? Montoneros y el PRTA. Bueno, de hecho formulaste más que una pregunta. Es otro precio, ¿eh? No, el precio es el del libro. comprar el libro, leerlo y comentarlo. Sí, yo creo que si no hubiera entrevistado a gente fuera de Israel, hubiera hecho un mal trabajo histórico. Obviamente, entrevisté a gente que había participado en estas actividades. Algunos siguen viviendo aquí, otros en los Estados Unidos, otros en Israel. No he entrevistado a gente en Venezuela, sino a judíos que dejaron a Venezuela, a los Estados Unidos, a Florida sobre todo, o a Israel, pero igual el caso de Venezuela no está incluido en el libro. Pero sí, muchos de mis entrevistados viven aquí. En algunas presentaciones estaban compartiendo con nosotros sus recuerdos. Hubo un momento muy emocionante en Ciencias de la UBA. Uno también empezó a llorar al hablar de estas experiencias, etc. Desde el punto de vista numérico, no fueron muchos muchos miembros de la Organización de Autodefensa que pasaron a los movimientos guerrilleros. Pero sí hubo varios, no 5 o 10, sino más. Y es muy cierto que eran muy buscados por los dirigentes de Montoneros o ER, porque a diferencia de no pocos, digamos, estudiantes porteños que mantenían ciertas ideas revolucionarias, pero no tenían ninguna preparación física ni sabían nada del manejo de armas, eso sí venían ya con entrenamiento y experiencia. Ahora, el otro tema que mencionaste es súper importante para mí. Y en cierto modo soy uno de varios que intentamos rescatar la memoria de la participación de judíos en distintos movimientos de izquierda en este país a lo largo del siglo XX. Es que, por un lado, la dirigencia comunitaria judía ha hecho todo lo posible para borrar de la memoria colectiva esta participación judía en movimientos de izquierda. Y por otro lado, y eso lo digo con mucho pesar, muchas organizaciones de izquierda en este país también prefieren borrar de la memoria esta participación judía, porque a menudo se identifican a los judíos con el Estado de Israel, y como tienen una posición crítica hacia el Estado de Israel, hacia la ocupación de Cisjordania, etcétera, etcétera, no quieren o prefieren no mencionar, homenajear
referirse a militantes judíos en el seno de la izquierda argentina. Sí, es una tarea que, digo en plural, tenemos que encarar, y para mí es imposible entender la izquierda argentina del siglo XX, desde la primera década y los grupos anarquistas hasta fines de la década, incluyendo el Partido Obrero y otras agrupaciones, sin referirse a la participación de argentinos judíos en estas actividades. No cabe ninguna duda. Sí. Yo quería hacer un comentario. Pues, tenemos un ratito. Si pueden ser, si es cortito, porque tenemos... Yo recuerdo el caso Silota, el caso Pengeré, el caso Alterman. Hay otro caso que es Daniel Greenbaum, Está también que fue en Congreso, sí. y siempre fue en actividades progresistas o de izquierda. O sea que había un antisemitismo, entre comillas, direccionado hacia sectores progresistas. Había empresarios de importancia, como podría ser la gente de Bobrón, y que también y que eran progresistas, y cada vez que hubo una dictadura, no fueron contra los judíos de derecha, que los debe haber, como hoy sería uno del Mercado Libre, como Alperín, que nunca fue considerado por la sociedad argentina como un problema por ser judío, pero sí lo era contra los empresarios que tenían actividades, sea Banco Credicó, cooperativismo, y por otro lado, en Venezuela, para esa misma época, yo estaba en los años 70, nunca escuché que al Club Hebraica tuviera algún problema de antisemitismo, por ahí lo había, no lo supe, pero sí aparece el antisemitismo cuando viene Chávez. Que creo que la comunidad judía de Venezuela no lo vio nunca de buen grado. Yo haré un comentario, y es un comentario de gente del chavismo que conozco. Y la gente chavista, incluso gente interesante, gente con la que se puede conversar, te dicen, ellos mismos te reconocen que el chavismo es chavista, hay muchos antisemitas. Y yo le preguntaba por qué, porque ellos dicen que ellos no diferencian lo judío del Estado de Israel, no hacen ninguna diferencia, entonces directamente se declaran. Ese es un comentario sobre el tema de Venezuela. Además, perdón, para la misma época de los grupos de autodefensa, cuando llega la guerra del 67, yo trabajaba en una oficina y un compañero mío fue a Israel. Supuestamente iba a la guerra, después pobre volvió mal porque lo mandaron a juntar a hacer actividades de quienes iban a la guerra. Entonces se volvió, pero viajó gente para allá. Sí, es cierto que muchas de las víctimas de este antisemitismo violento fueron judíos de izquierda, digamos, sin duda alguna. Y es cierto que dentro del establishment de la comunidad judía hubo un debate a lo largo de todos estos años si deben resaltar su condición de judíos, o como se trataba de judíos de izquierda o judíos afiliados al Partido Comunista, tenemos que mantener un perfil bajo al respecto. En los años 61, 2, 3, 4 todavía no importa tanto la condición de izquierdista del víctima. A partir de 64, 65 yo noto un cambio en la actitud de la comunidad judía organizada. Y por otro lado, más que una vez, las organizaciones de extrema derecha decían que no tenían problema con los judíos, pero sí tenían problema con los bolcheviques, y estas víctimas fueron atacados no por ser judíos, sino por ser
Por ejemplo, en el caso de Raúl Alterman, eso fue a raíz de un conflicto violento en Rosario, si no me equivoco, con los entre grupos de izquierda y grupos de Tacuara. Entonces, Alterman supuestamente pagó el precio por este enfrentamiento. Y en una oportunidad, Tacuara mandó una carta a la Embajada de Israel para decir: nosotros también estamos a favor de que los judíos dejen este país y se trasladen a Israel. Entonces, estamos dispuestos a ayudarles de cualquier manera posible para que salgan de este país. Sí. No quiero monopolizar, pero yo recuerdo. Sí, a ver, nos queda un ratito. ¿Tienen preguntas para hacer? ¿Preguntas? Sí, Pepe. Hay una pregunta. Volumen, ¿podés bajarlo? Sí, que lo baje. Sí, como no. Separar el micrófono. Así, ahora sí. Ahora sí. Ahí está mejor. Bueno, ¿te queda un ratito? ¿Sí? Sí. Bueno, por tu tiempo siempre. Sí, bueno, unos minutos más. Unos minutos más. Bueno, entonces, preguntas, a ver. Yo recuerdo la Facultad de Ciencias una Económicas fue pregunta. variada. No, perdón, ya está. Ranán, una pregunta así concreta. Yo supe de tu libro a través de Julián. Apenas Sí. Julián me dijo, yo el 1 de junio fui y compré el libro. Lo leí con mucho entusiasmo, por diversos motivos, y atiné a enviarle la tapa del libro a mucha gente amiga en distintos lugares, de Argentina, de Israel, de otros lugares, ¿no? Compraron el libro y para mi sorpresa ocurrió un poco como vos comenzaste tu disertación hoy. ¿Qué pasó en AMIA cuando algunos dijeron si el libro era oportuno o no? Ajá. Sí, estoy bien consciente de eso. No se escucha, no se oye. Sí, estoy bien consciente de eso. Sí, el presidente de AMIA recibió varias llamadas telefónicas pidiéndole que cancele la actividad, pero sí se hizo, y con la presencia del embajador de Israel, la ministra de Trabajo Kelly Olmos, el rabino Goldman y muchos otros. Yo creo que este temor está muy exagerado y que estamos hablando de hechos históricos de hace más de 50 años y por lo tanto es parte de la historia, y para mí es un ejemplo más para mostrar cuán extendida fue esta legitimidad que se dio al uso de la violencia para fines políticos en la Argentina desde entonces. Sí. Bueno, ¿pregunta? Sí. Bueno, yo leí tu libro anterior, Los muchachos peronistas judíos, que me pareció excelente, y estoy intrigado con una pregunta personal, que es, ¿qué te motivó? Vos tenés una gran formación y obviamente tenés una inquietud sobre Argentina y sobre Sudamérica, y me surgió la inquietud de si tenés antecedentes sudamericanos, argentinos, ¿qué te llevó a esa motivación? Bueno, voy a ser un poco breve. Personalmente no tengo ningún antecedente latinoamericano. Mi familia vive en la Palestina judía desde hace 140 años, así que nada de origen latinoamericano, y yo antes de empezar los estudios en la universidad no sabía ni una palabra en español. Recién empecé a aprender el idioma cuando empecé a interesarme en la historia de España y América Latina. Entonces, esta es la parte más fácil de tu pregunta. La otra parte, ¿por qué decidí dedicarme a esta temática? Yo, a lo largo de muchos años, intenté enseñar a mis estudiantes en Israel y fuera del mismo acerca de la importancia
de estudiar las experiencias de judíos no afiliados a la comunidad judía. Es que en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, por ejemplo, o Argentina, la mayoría de los judíos nunca se han afiliado a las instituciones comunitarias. Y por lo tanto, la historia que tenemos acerca de las experiencias judías en este país o en otros países es una parte, a veces una parte pequeña del cuadro. Es cierto que las instituciones judías pretenden hablar en nombre de todos los judíos, aunque de hecho hablan en nombre de una parte, a veces una parte pequeña, de la colectividad judía o de los judíos que viven en este país o en otro país. Y además, hay que decirlo, para los historiadores es más fácil ir a los archivos de las instituciones judías y elaborar una historia que buscar a muchos de los judíos que no forman parte de la comunidad organizada. Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso del peronismo, lo que teníamos era la versión elaborada por el establishment judío a partir de septiembre de 1955. Pero una vez que uno empieza a trabajar, por ejemplo, sobre la clase obrera judía, entonces se nota de inmediato que, como muchos otros obreros no judíos, apoyaban al peronismo desde sus inicios. Entonces, una vez que moves un poco o la lupa o la linterna, ¿no?, de las instituciones judías hacia otros sectores de judíos no afiliados a las instituciones comunitarias, de repente encontrás con otra historia que coexistía con la historia institucional. Entonces el libro intentaba desafiar este mito de que todos los judíos estaban en contra del peronismo, o que el peronismo se caracterizó por su antisemitismo. Eso no quiere decir que no hubo agrupaciones peronistas antisemitas. El peronismo siempre ha sido una coalición muy heterogénea de distintas corrientes, distintos grupos, pero decir que los gobiernos peronistas tenían alguna política antisemita me pareció falso. Así que en el marco de este esfuerzo de echar luz a las experiencias de judíos que no pertenecían a la AMIA hebraica, también escribí este libro. Bueno, Rolando, yo para ir cerrando, estando vos acá, no puedo dejar de preguntarte, porque aparte estamos todos como muy interesados por lo que está pasando hoy en Israel, vos como israelí, creo que tienes una visión interesada de esto, y yo creo que lo mejor que podemos tener nosotros es que alguien de primera mano nos y desde un lugar sensible, vos mirás el reloj porque se está hablando una hora más pero para ir cerrando me parece que ese es un tema que nos gustaría, y la recomendación de que no solo ese libro, este libro también tienen que leerlo, este libro también tienen que leerlo. Está en las librerías, Los muchachos judíos peronistas. ¿Y lo siguen editando ese libro? Sí, ¿dónde se vende? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La verdad es que no tengo la menor idea. Ese 11.000 está en la librería Rodríguez, por ejemplo, en la calle Canin y Camargo. En Ateneo, en el Ateneo está. Hernández, en Jenny. Sí. ¿Ese sigue editando? Me parece que se agotó. ¿Ese se agotó? Me parece que se agotó. Este está agotado. ¿Es tuyo, Pablo? Sí. ¿Lo prestás? Voy a ser breve. Lo que sucede en Israel hoy en día es una tragedia que tiene que ver, por un lado, con el crecimiento de la derecha
no solamente en nuestro país, sino también en muchos países europeos, pero tiene que ver también con la situación particular de Israel. El actual gobierno es un gobierno de extrema derecha que incluye a elementos clerical fascistas y que intenta imponer un régimen autoritario, o como solemos decir en las manifestaciones, una dictadura. Lo que es importante entender es que cuando hablamos de dictadura, no hablamos en términos del siglo pasado, no en los términos de la dictadura aquí en los 70, la chilena de Pinochet, o ni en la dictadura de Ceausescu en Rumania, ¿no? Estamos hablando del intento de controlar los medios de comunicación, las universidades y el sistema educativo, el poder judicial, y perseguir a distintos ONGs que intentan promover los derechos de distintas minorías en el Estado de Israel. Nuestro ministro de Seguridad Interna, o como se llama, es un terrorista, y no lo digo, no lo digo como una expresión política de rechazo nada más, sino un tipo condenado por la justicia hace unos años como terrorista. El actual ministro de Hacienda tiende a justificar crímenes de guerra. Es un gobierno monstruoso. La reacción de la sociedad civil frente a este gobierno ha sido impresionante y admirable. Cientos de miles de israelíes hemos salido a lo largo de las últimas 30 semanas a la calle para manifestar en contra de este gobierno. Hasta ahora con poco éxito si quieren, pero estamos dispuestos a empezar una lucha que puede durar tiempo, meses o años. Es una lucha acerca de los valores centrales de la sociedad israelí. Hoy en día creo que muchos de los ministros del gobierno de Israel no hubieran firmado la declaración de independencia del Estado de Israel, porque la declaración de independencia enfatiza, entre otras cosas, la igualdad de todos los ciudadanos israelíes, mientras que este gobierno intenta privilegiar a los judíos y limitar a los derechos de los no judíos en el país. No es que anteriormente hemos tenido, no sé, una igualdad completa entre judíos y no judíos en el país, pero por lo menos a nivel del discurso público, por lo menos con respecto al poder judicial, sí hubo intento de guardar o conservar los derechos de todos los ciudadanos por igual. No hablo ahora de la ocupación de Cisjordania, que es una de las fuentes de la situación catastrófica que estamos atravesando. Obviamente que la visión que habían tenido los padres fundadores del sionismo es completamente foránea para el bando mesiánico que está gobernando al Estado de Israel hoy. No veo al ministro de Hacienda, por ejemplo, aprobando la visión de Teodoro Herzl o Vladimir Jabotinsky o David Ben Gurion o cualquier otro de los padres fundadores del sionismo. Algunos israelíes cifran sus esperanzas en la presión exterior sobre el gobierno. Yo no pertenezco a este grupo. La lucha tenemos que llevarla a cabo nosotros mismos. No podemos esperar que el presidente norteamericano presione a Netanyahu o la Unión Europea u otros
Sí, yo estoy muy preocupado, más que nunca en mi vida, cómo se van a desarrollar las cosas ahí. No sé, bueno, estamos por terminando, sí, perdón. Yo quiero, agradecerte un montón la presentación. Somos muchos acá y la presentación y la generosidad, aparte porque estás dando conferencias más o menos todos los días con un gran éxito. Nosotros estamos muy felices de haberte tenido acá. Seguimos tu libro, vamos a leer este libro, vamos a hacer los comentarios y te vamos a hacer llegar comentarios. Hay mucha gente acá que tuvo experiencias que te las quiere transmitir y contar. Incluso me estaban contando una experiencia antes de gente que en su casa veía al hermano que había un cajoncito y un revólver guardado por ahí, y son experiencias que van a enriquecer un poco sí, la segunda edición del libro. La segunda edición del libro. Preocupante que este libro se vuelva a editar en la Argentina. Y sí, para terminar, ¿querés decir algo más? Y te vas tranquilo. Me dijeron, me están diciendo que el domingo a la noche vas a ir a ver Atlanta. Sí, claro. ¿Viste? Tengo buena información. No es el Mossad, quédate tranquilo. Mi servicio no es el Mossad. Bueno, un aplauso. Conozco a los que me llevaron. Ahí.